Muy bien, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en la que esté escuchando esto, maestro. Mi nombre es Junior Javier Brito Martínez y aquí está mi compañera Pura María Costa Durán. Nosotros vamos a estar presentando lo que es la práctica número 2 con algunos circuitos aquí que pudimos, bueno, tres circuitos utilizando diferentes herramientas. Bueno, sin más dilación, déjame compartir la pantalla para que podamos ver el circuito número 1. Un momento, déjame preparar algo aquí. Chévere, ahora sí está listo. Déjame entonces compartir pantalla. Perfecto. Entonces, este es el circuito número 1. Prácticamente en la ejecución de este circuito, o lo que usted mencionaba, era que tenemos que utilizar un push button o prácticamente un botón, eh, utilizar una fuente de 110 voltios de corriente alterna y algunos otros elementos que podríamos utilizar. Entonces, el funcionamiento de este circuito consiste en que al presionar el botón número 1, aunque bueno, ya hemos hecho, dice botón número 6, pero al presionar un botón o uno de los switches, este se va a encender porque va a energizar la bobina del relé. Muy bien, entonces esto lo que va a hacer es que el contacto o que se haga contacto y se encienda la bombilla. Entonces la bombilla no se va a apagar hasta que de la misma manera podamos pulsar los pulsadores o el pulsador y así se va a encender o apagar mediante la práctica. Vamos a hacerlo aquí o a probarlo. Primero vamos a iniciar la simulación y como vemos está apagado. Cuando presionamos uno de los botones se enciende porque se energiza el relé y luego al presionar este botón ahí se apaga. Se enciende, se apaga. Muy bien, entonces déjeme abrir el archivo número 2, en el cual mi compañera va a estar explicando el circuito, pues el número 2, que es que prácticamente utilizando circuitos de pulsadores, diodos y resistencias relay, tenemos que hacer que básicamente gire un motor. Ella va a estar dando esa explicación y hablando de su funcionamiento. Muy buenas tardes, maestro. Entonces, la explicación para el segundo circuito sería que al presionar el primer botón se envía una señal en el set a un circuito que está normalmente cerrado del relé número 2, el cual está conectado a la bobina del relé número 1. Esto permite que el motor reciba conexión a tierra necesaria para girar en sentido horario a favor de las manecillas del reloj. Al presionar el segundo botón, se activa la bobina relay número 2, cambiando el estado de sus contactos. Esto invierte la polaridad del motor, haciendo que gire en sentido antihorario, o sea, contra las manecillas del reloj, como estamos viendo. Entonces, de esta manera, los botones controlan el sentido de giro del motor mediante la conmutación de relay. Mi compañero va a explicar el último circuito. Muy bien, muchas gracias, señorita Pura. Entonces, para el circuito número 3, prácticamente lo que tenemos que hacer es diseñar un circuito que encienda un bombillo de 110 voltios o un voltaje con corriente alterna. eh, Solamente si activamos una secuencia de prácticamente pulsar cuatro botones o cuatro switch o al prácticamente hacer una acción consecutiva. De esa única manera se va a estar encendiendo. Déjame abrir el circuito que estoy hablando sin mostrarlo, pero es este circuito que está aquí. Un poquito largo por lo que vemos y definitivamente quizá uno que no vamos a hacer en persona o en físico, pero este circuito prácticamente como mencioné anteriormente, es un sistema en el que solamente el relé recibe directamente la energía positiva y esto logra un efecto en cadena que activa cada relé siguiente de la siguiente manera. Vamos a ver, encender, bueno, está encendida la simulación. Por ejemplo, si encendemos aquí, ahí empieza, vemos que el circuito se cierra y la corriente empieza o la energía empieza a pasar aquí, pero aquí está cerrada.
Entonces, al activar el segundo o pulsar el segundo, se va cerrando el circuito, se va cerrando hasta que se completa y aquí podemos ver que se enciende la bombilla. Este proceso se repite hasta llegar al cuarto relay, donde prácticamente se energiza totalmente el circuito o se convierte en un circuito cerrado. En resumen, este circuito opera prácticamente en una cadena secuencial, donde cada relay activa la siguiente hasta que se alcanza la salida o la bombilla. Eh, entonces, hasta aquí sería nuestra exposición del día de hoy. Pues bueno, pase buen día, tarde o noche, dependiendo de la hora a la que escuche esto y muchas gracias por su tiempo. Vamos a dejar de Bye, compartir y maestra. a parar. Gracias.